El apóstol Pablo escribió 13 epístolas, que son las cartas donde Pablo escribe bajo la revelación del Espíritu Santo para las iglesias. Y el apóstol Pablo es el que Dios le entregó y le reveló el Evangelio de la gracia, en la cual hoy en día deberíamos de estar predicando el Evangelio de la gracia, porque es un solo Evangelio y se llama el Evangelio de la gracia. Dios le revela a Pablo, además del Evangelio, la palabra justificación. Y la palabra justificación que Dios le revela a Pablo, pues es parte del Evangelio. Forma parte del Evangelio y forma parte del plan de salvación y de perdón de los pecados, de todos los pecadores que creen en Cristo. Lo que sucede es que fuera de las epístolas de Pablo también aparece la palabra justificación. Aparece la palabra justificación y me parece que en una o dos ocasiones la palabra justificación también se menciona en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Pero la verdadera justificación que tiene que ver con el plan salvífico de perdón de pecado y la obra redentora de Cristo en la cruz y su muerte, es la verdadera justificación donde Pablo recibe el Evangelio. Y ahí es donde Pablo habla la verdadera justificación que realmente nos justifica, nos declara justos, libres del poder de pecado. Vamos entonces a examinar la palabra justificación, pero no directamente en las epístolas de Pablo, sino primero vamos a examinarla en las epístolas de la carta de Santiago y luego en el libro de Mateo. ¿Ok? Y luego lo examinaremos, la palabra justificación, en el libro de Romanos, para la gloria del Señor. ¿Están listos? Vamos a comenzar aquí en la Biblia y vamos a buscar el libro de Santiago. Santiago estaba bajo la ley. Santiago no conoce lo que es la justificación que Dios le revela a Pablo el apóstol. Santiago conoce la justificación dentro de otro punto de vista que nada tiene que ver con la obra salvífica y redentora de Cristo y perdón de pecado. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, comenzando con el versículo 14 en adelante, y leemos de la siguiente manera: Hermanos míos, ¿de qué les aprovechará a alguno de ustedes si ustedes tienen fe y no tienen obras? ¿Podrá la fe salvarle? La idea de Santiago es que la fe está acompañada de obra. Y si no está acompañada de obra y no se pone en práctica la obra, no hay salvación por más que se diga que tenemos fe. Esa es la idea de Santiago, o la mentalidad de Santiago, que Santiago está bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes le dicen: en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovechará? Así también la fe, si no tiene alguna obra, entonces sería una fe muerta. Pero algunos de ustedes pudieran decir: tú tienes fe y yo tengo obra. Pues entonces yo les voy a decir: muéstrenme tu fe, pero sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, pero por mis obras.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien, ok. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Te acuerdas? En Génesis 22, 1 al 14. Génesis 22, 1 al 14. Repito, ¿no fue justificado pues por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros ven? ¿Se dan de cuenta? Pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan de cuenta? ¿Se dan de cuenta? Perfecto. Vamos entonces a interpretar lo que Santiago está hablando. Primeramente, cuando analizamos la dirección en la cual se dirige Santiago, a quién Santiago le está escribiendo y por qué. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Santiago le está escribiendo pues a las 12 tribus que están en la dispersión de Israel. A las 12 tribus que están en la dispensación de Israel. Es decir, a la dispensación del periodo de tiempo de Israel, que es ahí donde Santiago le escribe su carta. ¿Ok? Vamos a hablar de la justificación, que habla Santiago acerca de cómo Abraham fue justificado cuando Dios llama a Abraham y le dice Dios a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac en holocausto. ¿Cuál era el propósito? De que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo único, a su propio único hijo que tenía, a Isaac en holocausto. Bueno, el propósito era que Dios quería probar la fe de Abraham, si Abraham cree en Dios. Ese es el propósito principal. Lo que sucede es que cuando Abraham escuchó que Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, amájalo para que lo sacrifiques en holocausto, ¿verdad? Pues entonces Abraham obedeció a Dios. Pero Dios no tenía intención de sacrificar a su hijo en holocausto, porque la intención de Dios es mostrarle a Abraham el cordero. ¿Te acuerdas? El cordero que Dios le reveló a Abraham cuando Abraham le dijo a Dios: Señor, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Pues entonces Dios le dijo a Abraham: bueno, sacrifica a tu propio hijo. Pero la idea no es que Abraham sacrificara a su propio hijo, porque un hombre en sacrificio no va a salvar a nadie. Pero sí un Salvador, Jesucristo, en un sacrificio de su muerte y de la resurrección de Cristo, cuando le toque el tiempo de llegar, el tiempo de Cristo venir y ser muerto y ser crucificado, pues ese sacrificio de Cristo, de su muerte y de su resurrección, va a ser el sacrificio perfecto. Pero la idea de Abraham es que entendiera que en vez de que el hombre sea sacrificado a muerte por causa de que el hombre es un pecador y el hombre tiene que morir por causa de sus pecados, la idea de Dios es revelarle a Abraham que en vez de que el hombre muera por causa de sus muchos pecados, pues la idea de Dios es revelarle a Abraham
que va a venir un Salvador, Jesucristo, a morir en el lugar y en la posición del hombre pecador. Por eso es que más adelante, unos versículos más hacia adelante, pues Dios permite que Abraham mire hacia atrás. Y cuando Abraham miró hacia atrás, vio un cordero que estaba trabado en un árbol de un zarzal. Y Abraham, cuando miró ese cordero en la parte de atrás, Abraham le dijo a Dios: mira, Señor, hay un cordero. Apareció un cordero trabado en un zarzal. Entonces la enseñanza de Dios hacia Abraham es que va a venir un cordero a sacrificarse, a morir en el lugar y en la posición del hombre. En vez que el hombre sea sacrificado, pues entonces Dios permite que Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, sea sacrificado para morir por los pecadores de todos aquellos que crean en Cristo, para que puedan ser salvados y librados del poder del pecado. Pero cuando se habla de justificación, la justificación que Dios justificó a Abraham no fue una justificación para perdonar los pecados. No fue una justificación para perdonar los pecados y librar al hombre pecador del poder del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. No. Fue un tipo de justificación por una simple obediencia que Abraham hizo delante de Dios. Abraham hizo una muestra y una obra de obediencia. Y por esa simple y humilde obra de obediencia a Dios, que intentó obedecer a Dios en sacrificar a su hijo en holocausto, cuando en el momento preciso que él iba a comenzar a sacrificar a su hijo en holocausto, pues entonces Dios permitió la intervención de un ángel. Y cuando un ángel intervino, el ángel de Dios le dijo a Abraham: no lo hagas, detente, porque Dios solamente está probando tu fe a ver si tú crees en Dios. Pero entonces, cuando se dice que Abraham fue justificado por las obras, ¿de qué tipo de obra está hablando Santiago? Pues está hablando un tipo de justificación que es por una obediencia, pero era una obediencia a Dios, una obediencia a Dios donde Dios le estaba probando su fe. Dios no estaba perdonando los pecados de Abraham. No, Dios no estaba perdonando los pecados de Abraham, porque en el Antiguo Testamento la obra salvífica de Cristo todavía no estaba. Sí, era cierto que iba a venir la obra de Cristo. Claro, el cordero que estaba detrás, el cordero que estaba atrás de Abraham, representa la obra de Cristo, que estaba en proceso para llegar. Estaba en un proceso para ser llegado pronto, pero todavía no había llegado. Significa que Dios no justificó a Abraham para ser salvo en su alma, para ser salvo y ser perdonado sus pecados. No, Dios justificó a Abraham por un acto y una obra de obediencia a Dios. Abraham no fue justificado como Pablo enseña la justificación para la iglesia. Pablo enseña la justificación para la iglesia en cuanto a la muerte, la crucificación, la sepultura y la resurrección de Cristo, para que el hombre pecador reciba totalmente el perdón de los pecados del hombre y pueda ser justificado, que la palabra justificado significa ser declarado justo, inocente para siempre. En otras palabras, justificación dentro del punto de vista que Dios se lo revela a Pablo, pero para las iglesias, en el tiempo de la iglesia, cuando llega el periodo de tiempo de la iglesia,
no es en el periodo de tiempo del Antiguo Testamento. La justificación, dentro del punto de vista para la iglesia, en el tiempo de la gracia de Dios, es una justificación donde Dios justifica y declara al hombre no culpable, inocente, como si el hombre nunca hubiera pecado. Lo declara santo, justo, limpio, perfecto, como si el hombre nunca hubiera pecado. Entonces, la justificación que habla Santiago por las obras y por la fe también es que Abraham le creyó a Dios. Pero Abraham no le creyó a un Salvador, Jesús, porque el verdadero evangelio se basa en la muerte de un Salvador, Jesucristo. ¿Viste? En la muerte de un Salvador, Jesucristo. Por eso es que Dios le revela a Abraham: mira atrás Abraham. Y Abraham miró atrás y vio el Cordero. Ese Cordero que quita el pecado, que representa a Cristo. Que cuando venga Cristo, Él va a morir. Y solamente en el nombre del Señor Jesucristo, Salvador, es donde se encuentra realmente la justificación, el perdón de pecado y la salvación eterna. Significa que Santiago está expresando una fe en un Dios, mas no una fe en un Salvador en cuanto a Abraham. En cuanto a Abraham, la fe que tuvo Abraham. Abraham tuvo fe en un Dios, en un Jehová Dios, mas no tuvo fe en un Salvador, Jesucristo, para que cancele el poder del pecado y de la muerte, como Cristo vino a hacerlo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la justificación que habla Abraham, la justificación que se menciona de Abraham, en cuanto a que Abraham fue justificado, sí, Abraham fue justificado, pero no fue justificado en un Salvador, Jesucristo, para perdón de pecado, para que sea liberado del poder del pecado y del castigo eterno, como lo hace Cristo cuando llega el tiempo de la iglesia. La justificación fuera, totalmente fuera y separado de la cruz, fuera y separado de Cristo, fuera y separado totalmente de la obra redentora de un Salvador, Jesucristo. La justificación fuera de Cristo es un tipo de justificación a base de un buen comportamiento, de una buena actitud, de realizar una buena obra, de tener alguna buena intención para con Dios en la obediencia que el hombre hace con Dios. Pero la justificación que tuvo Abraham solamente fue un tipo de justificación de tener buenas intenciones de obediencia a Dios, pero no es obediencia a Dios, a un Salvador, Cristo, para perdón de pecado. Así que ese tipo de justificación que tuvo Abraham nada tiene que ver con la obra salvífica de Cristo para perdón de pecado, porque Abraham no fue justificado para tener perdón de sus pecados, sino que fue justificado por una simple y humilde obra de obediencia a Dios. Sencillo. Ese es el tipo de justificación que se menciona fuera y lejos de las epístolas de Pablo en cuanto a la justificación para la iglesia, que es una justificación más bien, un tipo de justificación de comportamiento, de actitud, de buenas intenciones, de alguna obra, pero no es justificación para perdón de pecado y salvación y justificación real. Así que vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de justificación aquí en la Biblia, y vamos a buscar el libro de Lucas. Pero para eso pasamos al próximo video, que es la parte 2, para continuar otras clases de justificaciones que la Biblia habla y poderlas interpretar. ¿Están listos? Vamos a pasar al video 2 para continuar hablando de otras justificaciones más, ¿ok? Gloria a Dios.